Vamos a comenzar con el ejercicio número 22. Vamos a hacer toda esa tablita, los 10 ejercicios que vienen en la página, ¿ok? Tenemos que es W es igual a F por D por el coseno de mi ángulo. Y me están pidiendo despejar el ángulo. Decidí meter estos ejercicios sobre despeje. Normalmente no se ven luego al iniciar este tipo de temas. Ya se van viendo después cuando vemos trigonometría, geometría analítica. He decidido meterlos porque hay ocasiones en las que pensamos que simplemente por estar sumando, pasar restando, estar multiplicando, pasar dividiendo y ese tipo de procedimientos que son sencillos, ya creemos que sabemos despejar y pues no es cierto. Entonces simplemente los estoy metiendo como como para darnos cuenta principalmente que eso pues no son todas las matemáticas y que siempre hay temas más y más complejos, más no por ello es difícil si yo sigo los pasos adecuados, ¿de acuerdo? Simplemente es como para meter ahí la espinita, ¿no? De que hay ejemplos más avanzados y que no nada más hay que quedarnos con lo que nos enseñan normalmente en las escuelas, ¿ok? O en las escuelas a este nivel, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que necesito primero que nada quitar esto que se le está multiplicando al coseno de mi ángulo. Eso ya lo sabemos hacer, entonces vamos a poner W es igual a... No, creo que lo puse muy lejos. W es igual a F por D por coseno de mi ángulo. Y esto lo divido entre F por D. Entre F por D. Esto se va a volver 1. ¿Se dan cuenta? Otra vez estoy utilizando los colores para que veamos el proceso inverso a lo que es el coseno. Entonces me va a quedar que coseno de mi ángulo es igual a W sobre F por D. ¿Ok? Y después, ¿cómo quito esto que tengo aquí? Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es el inverso del coseno. ¿Cuál es la operación inversa del coseno? El arco coseno. Y se escribe así. Arco coseno del coseno de mi ángulo es igual a arco coseno de todo esto que tengo por acá. ¿De acuerdo? Sería el inverso. Entonces, el arco coseno se va a ir con el coseno y me va a quedar únicamente mi ángulo es igual al arco coseno de W F por D. ¿Ok? De momento no voy a explicar qué es eso del arco coseno, nada más lo voy a dejar como una anotación, ya lo veremos en algún otro video con más detenimiento, ¿ok? Solamente los quiero trabajar para que se den cuenta que los despejes van igual un poquito más allá y se pueden aplicar también a lo que son el seno, coseno, tangente, cotangente. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el ejemplo 23. El ejemplo 23 es igual a
t es igual a f por r por el seno de mi ángulo. ¿Ok? Y me van a pedir nuevamente despejar mi ángulo únicamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? T es igual a f por r por el seno de mi ángulo. Y todo esto lo voy a dividir entre f por r. Y de este otro lado también. Después me va a quedar que el seno de mi ángulo es igual a t sobre f por r. Y recordemos que el contrario del seno es el arco seno de esto de aquí. ¿De acuerdo? Arco seno. Y entonces del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Arco seno de esto de aquí y también de lo que tengo en el lado derecho. Y me queda que el arco seno se neutraliza con el seno y me queda que mi ángulo es igual al arco seno de f por r. Entonces, como les vuelvo a decir, si me meto en el tema del seno, arcoseno, pues ya estaría superando o yendo más allá del tema de lo que son los despejes. De momento nos lo vamos a aprender así. Algo que yo les comento mucho a mis alumnos es que pues a veces hay que aprender a trabajar con dudas en lo que llegamos a otros temas, ¿de acuerdo? En lo que llegamos a otros temas vamos a aprender a trabajar con dudas, pero bien aprendidas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros pasemos al tema que sigue, pues ya llevemos esta base. Entonces, yo sé que ahorita va a quedar así como muy en blanco este tema de por qué arcoseno, pero posteriormente les va a ser explicado, ¿de acuerdo? Nada más ahorita lo quería mostrar para que se tenga la idea de que con el despeje podemos ir un poquito más allá, ¿de acuerdo? Y después vamos a checar uno de logaritmos. Entonces tengo el ejemplo 22, 23, vamos con el ejemplo 24. El ejemplo 24 es f f de coseno, no, perdónenme. El ejemplo 24 es f es igual a mg seno de mi ángulo menos mu por n. Ese sería mi ejercicio número 24. En este ejercicio me están pidiendo despejar nuevamente. Recuerden que casi siempre los bloques de ejercicios son todos del mismo tipo, entonces aquí ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Si se dan cuenta, ya tenemos multiplicaciones, ya tenemos sumas y restas, ¿ok? Y ahora se nos agrega esta dificultad del seno. ¿Qué voy a responder primero? Pues lo primero que voy a quitar, después la multiplicación y después eliminar esto del
seno con la operación que les acabo de decir, el arco seno. Entonces nos quedaría que f menos mu por n es igual a mg seno de mi ángulo menos mu por n más mu por n. Acá también va a ser más. Ahí me había equivocado. Esto para que este con este se vuelvan 0 al sumarse, porque son la misma cantidad. Entonces me va a quedar mg seno de mi ángulo es igual a f más mu por n. Y aquí lo que sigue es dividir entre mg de este lado y mg de este lado. Esto me va a quedar seno de mi ángulo es igual a f, lo voy a separar un poquito para la siguiente operación, f más mu por n sobre mg, ¿de acuerdo? Y aquí lo que voy a hacer es arco seno de esto que tengo aquí. No fue suficiente. Ahí está. Solo que me traje esta letra. Arco seno de esto que yo tengo acá. Arco seno se me va a ir con el seno y me va a quedar que mi ángulo es igual a arco seno de f más mu por n sobre mg. ¿Ok? Es el ejemplo número 24. Vamos con el ejemplo número 25. El ejemplo número 25 es W es igual a f de coseno de mi ángulo menos mu por n d, y me están pidiendo despejar mi ángulo. Y me va a quedar que a W le voy a restar. No me va a caber allí. A W le voy a restar f de coseno. No, perdón. Me están pidiendo el ángulo. A W le voy a restar menos mu n d. Y acá lo dejo exactamente igual, también restando, porque recuerden que si hago una operación de un lado, también la hago de otro. Menos mu por nd menos, perdón, otra vez aquí hubo un error, más mu por nd. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el mismo número menos el mismo número me da 0. Entonces, de esa forma ya tengo mi igualdad. Y después lo que voy a hacer es cambiar de sitio las cosas para ya irme acomodando a mi futuro resultado.
ángulo es igual a W más mu por n d. Aquí divido entre FD y acá divido entre FD y me queda únicamente coseno de mi ángulo es igual a W más mu por nd, todo esto entre FD, ¿ok? Y después aquí lo que voy a hacer es arco coseno, y lo mismo voy a aplicar en este otro lado, el arco coseno de todo esto. Arco coseno de todo esto. ¿Ok? Este arco coseno se va a neutralizar con el coseno y me queda ya mi resultado. El ángulo es igual a arco coseno de W más mu por nd, todo esto sobre FD. ¿De acuerdo? Entonces ya terminamos este ejercicio. Vamos con el que sigue. Después es el 26. 26. No me va a caber tal vez aquí. Voy a cambiar de página. El ejercicio 26 me dice que F 26 me dice que F es igual a menos K por X más MG coseno de mi ángulo. Y adivinen, otra vez vamos a despejar el ángulo. Entonces otra vez vamos a aplicar ¿qué cosa? El arco coseno. Vamos a hacer F, ahora si no me equivoco, más KX es igual a menos KX, y para que se neutralice, menos KX más MG coseno de mi ángulo, y me va a quedar MG coseno de mi ángulo es igual a F más KX, divido de un lado y divido del otro, entre MG entre MG, y me queda coseno de mi ángulo es igual a F más KX sobre MG. ¿Por qué lo dejé tan separado? Porque todavía voy aquí a aplicar el arco coseno, arco coseno, arco coseno de todo esto que tengo acá. Y ahora sí ya tengo mi resultado, que es mi ángulo es igual al arco coseno de F más KX sobre MG. Y listo, terminamos el ejercicio. ¿Ok? Ese sería mi resultado. Vamos con la siguiente columna, que ya sabemos que no están numerados, y es seno de mi ángulo, pero aquí hay que tener cuidado porque tienen subíndice, y el seno de mi otro ángulo, pero este tiene el número 2. Esto es igual a
V1 sobre V2 y me están pidiendo despejar el ángulo 2. Si se dan cuenta, ya vamos aumentando un poquito el nivel de dificultad. Es por eso que para llegar a estos niveles ya es mejor hacer paso por paso, porque se va entendiendo bien qué voy haciendo. Ya nada más es cuestión de seguir practicando y practicando y practicando y practicando. ¿De acuerdo? Vamos a despejar mi ángulo con el subíndice 2. Entonces, primero, recordemos qué hacíamos cuando mi valor que necesitaba despejar estaba abajo. Lo pasaba para arriba en el otro lado haciendo la operación correspondiente. Sirve que refrescamos un poco la memoria. Y este de aquí, lo conveniente sería también quizá pasarlo para acá. Pero ahorita vemos, vámonos paso a paso. Tenemos seno de mi ángulo 1 sobre el seno de mi ángulo 2 es igual a V1 sobre V2. Esto lo voy a multiplicar por el valor que tengo abajo, que es seno de mi ángulo 2, esto dividido entre 1 para que yo pueda hacer la multiplicación. ¿De acuerdo? Ya les he comentado, no es necesario como tal, pero bueno, lo anotamos. Y acá, como multiplico de un lado, también multiplico del otro. Miren otra vez aquí. Tengo un errorcito, aquí no es... no, sí es 2, sí es 2, sí es 2. Entonces, continuamos. Aquí había puesto 1, me había equivocado. Es 2. Cierro mi paréntesis y acá le pongo el número 1. Esto de acá, al hacer la multiplicación de fracciones, me va a resultar 1. Por lo tanto, me quedo únicamente con seno de mi ángulo 1 es igual a V1 por el seno de mi ángulo 2, todo esto sobre V. Esto que acabo de anotar es la parte de arriba, y V2 por 1 me da V2. ¿Ok? Pero me están pidiendo despejar mi ángulo con el subíndice 2. Entonces tengo que quitar V2 que tengo aquí abajo. Entonces lo vuelvo a quitar. V2 sobre 1 y V2 sobre 1. Tengo el seno de mi ángulo con el subíndice 1, entonces le voy a poner un 1. Recordemos que cualquier número que yo le agregue abajo un 1 como denominador me va a volver a dar el mismo valor, porque cualquier número entre 1 me da el mismo número. ¿De acuerdo? Ahora vamos a resolver esto. Este valor de aquí, al ser dividido, o mejor dicho, este valor de aquí, al ser dividido por V2, me va a dar 1. 1 por todo esto me vuelve a dar todo eso. Entonces voy a anotarlo, pero ya los voy a cambiar de una vez de lugar. V1 que multiplica el seno de mi ángulo 2 es igual a V2 que multiplica al seno de mi ángulo 1. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí pasa algo curioso. Yo ya se los he mencionado bastante. Estamos haciendo matemáticas, ¿de acuerdo? No estamos tratando nada más de resolver los problemas, estamos tratando de hacer matemáticas, es decir, entender los razonamientos del por qué se hace. Ya ustedes tienen que encargarse de
deducir las técnicas, deducir un poquito las mañas, ser un poquito más observadores, ¿ok? Yo de lo que me encargo es de que ustedes traten de fomentar su razonamiento, potenciar su razonamiento, ¿ok? Yo no voy a darles como tal fórmulas, ni si está sumando pasa restando. Eso para mí no es lo correcto porque nos limita nuestro razonamiento, ¿de acuerdo? Obviamente ya con la práctica se domina. Sin embargo, aquí podemos ver qué es lo que sucedió. La V1 pasó a multiplicar al seno de mi ángulo con el subíndice 2, entonces este pasó para acá. ¿Ya vieron? Y y V2 está multiplicando al seno de mi ángulo 1, es decir, este pasó para aquí arriba, ¿ok? Solamente que en lugares diferentes, o visto desde otra forma, este de aquí se multiplicó por este de acá, y este de acá se multiplicó por este de acá. Vean, V2 por el seno de mi ángulo 1, tengo V2 por el seno de mi ángulo 1 y V1 por el seno de mi ángulo 2, que es lo que yo tengo acá. Entonces, a partir de allí, ustedes si se van acordando de todas estas ideas, podrían decir que este de aquí abajo se va a pasar multiplicando, perdón, este de aquí abajo se va a pasar multiplicando hacia arriba y este de aquí abajo se va a estar multiplicando hacia arriba en el lado contrario. Entonces es así como se sacan las deducciones, ¿ok? Por observación. No se sacan porque un profesor me las dice y así es porque es una regla de las matemáticas que si está dividiendo pasa multiplicando. Eso no va a ser cierto, ¿de acuerdo? O mejor dicho, sí va a ser cierto, pero no nada más porque sí, sino que está todo este razonamiento de por medio, ¿de acuerdo? Se puede hacer de manera inmediata, pero yo lo que les estoy enseñando es matemáticas, entonces es por eso que les enseño todo el razonamiento que hay en el Inter, ¿ok? Luego, seno. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Ya no me cabe aquí. Vamos con N1 seno de mi ángulo 1 es igual a N2 seno de mi ángulo 2. Y aquí me están pidiendo despejar mi ángulo 1. ¿De acuerdo? Si vemos esta ecuación que tengo aquí, es justo lo que estábamos platicando en el ejemplo anterior. Justo esto, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, o mejor dicho, de otra forma, eso se los voy a dejar a ustedes para que lo razonen. O sea, sí está bien que tengamos un profesor, me tengo que dedicar a enseñarles, pero también es justo que el alumno trate de desarrollar sus capacidades también de manera autodidacta, ¿ok? Por su propia cuenta, porque si no, después cuando les llegan a aparecer problemas a ustedes en la vida real, pues ya no saben cómo resolverlos. Entonces, vamos a tratar de usar nuestro propio razonamiento, nuestro propio, una redundancia bastante absurda. Bueno, aquí está lo que tenemos que resolver. Ya quedamos que tiene esta forma. Entonces, si de aquí yo pasé a esta, si de aquí
yo pasé a esta forma de acá, entonces también de esta forma de acá yo puedo pasar a esta forma de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez ese razonamiento lo lleguemos a usar. Me están pidiendo que despeje el ángulo 1, es decir, este que tengo aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues fácil. Voy a usar el razonamiento que tenía hace un momento. Em, Podría decir, lo iba a explicar con ese razonamiento, pero no es tan necesario. Voy a dividir nada más. N1, bueno, pero que se les quede como idea, ¿ok? Para otros ejercicios si es que se llega a necesitar. Entre N1 y me queda seno de mi ángulo 1 es igual a, porque recordemos que entre este me da 1, 1 por el seno de mi ángulo 1 es seno del ángulo 1, esto es igual a N2 seno de mi ángulo 2 sobre N1, y aquí lo único que me falta es ya sacar el arco coseno, perdón, el arco seno, perdón, nada más estoy aquí acomodando. Listo. Entonces vamos a sacar el arco seno de todo esto es igual al arco seno de todo esto de acá, y me va a quedar que de este lado yo nada más me quedo con mi ángulo 1 es igual al arco seno de N2 que multiplica al seno de mi ángulo 2, todo esto dividido entre N1. Y ese sería mi resultado. Ok, ese sería ya mi despeje. Después sigue. Vuelvo. Estos temas que ya estamos viendo ahorita ya son despejes un poquito más avanzados. Los quise meter de una vez porque hay ocasiones en las que pareciera que hasta aquí se quedan las matemáticas y pues no, también puedo despejar lo que son logaritmos, raíces, senos, cosenos y bueno, se puede hacer gran variedad de procedimientos. Entonces voy a trabajar con algún otro tipo de despeje. Estos como tal, no se preocupe, no les van a venir en su examen, pero se los pongo aquí. Yo me podría quedar hasta este punto y ya, ¿no? Mandarlos al examen, pero prefiero que vean hasta dónde pueden llegar las posibilidades de las matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Es n es igual a n sub 0 por e elevado a menos, y ustedes ya tendrían que saber cómo se llama esta letra porque se las dejé en el PDF o en el link del video anterior, ¿ok? Y despejamos
como les digo, ¿no? Si estos fueran únicamente videotutoriales para el público en general, que bueno, los puede ver cualquier persona, pero si estos fueran videotutoriales para el público en general, estaría dando toda la información. Pero lo que estamos tratando de hacer es razonar por nuestra propia cuenta y que ustedes puedan irse volviendo poco a poco autodidactas, que en esta época es más que indispensable. Entonces me están pidiendo que despeje la T y aquí ya pasa algo raro, ok, porque la T está aquí arriba. Bueno, entonces vamos a resolver esto. Primero tengo que quitarle este n sub 0. ¿Cómo se lo quito? Pues dividiendo, ¿no? Esto de acá entre n sub 0 y esto de acá entre n sub 0. Y de esta forma me queda que e elevado a, ya ustedes me dirán el nombre en clases, es igual a n sobre no. Y ahora tengo que eliminar ese... tengo que quitar esto de aquí, lo tengo que bajar, ¿no? Y para después quitarle esta letrita, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, en estos casos ya lo que se va a hacer es utilizar el tema de los logaritmos. Ese tema no pertenece a álgebra, como lo estamos, bueno, al álgebra en el nivel en el que lo estamos viendo, pero posteriormente, cuando pasemos a la materia de variaciones, estaremos analizando esa idea de los logaritmos. Entonces, para que vean cómo una materia se va encadenando con la que sigue. Entonces, por eso es que no hay que perdernos nunca de los temas. Aquí vamos a poner logaritmo natural de e a la menos esto que tengo aquí es igual a logaritmo. Si agregué logaritmo de este lado, agrego logaritmo del otro. Vamos a ponerlo en color naranja, para que estos temas más que nada son para que se vayan un poquito acostumbrando a los temas que van a venir posteriormente. Hasta los ejercicios anteriores, bueno, ya teníamos lo suficiente para esta materia, pero siempre me gusta dar un poquito más en las clases para que vean la interrelación entre la interrelación existente en las materias, ¿ok? Logaritmo natural de n sobre no, ¿de acuerdo? Y esto me va a quedar e a la menos, ya les pedí que investigaran que le dieran un vistazo al alfabeto griego. El logaritmo natural se va a ir con mi letra e, es por eso que lo puse. Menos esto de aquí es igual a ln, que sería el logaritmo natural de esto de aquí, ¿ok? Y después, ya para terminar, creo que ya no tiene ningún problema. Me están pidiendo despejar t, entonces ¿qué tengo que hacer? Y vuelvo con la idea que les lancé en algún video anterior o en algún ejercicio anterior. Yo no sé qué sea esta letra, pero bueno,
ha de ser un número. Entonces seguramente yo lo puedo pasar dividiendo también, pero en ambos lados. Y esto me da como resultado que t, porque esto entre esto me da 1, 1 por t es igual a logaritmo natural de n sobre no, todo esto entre menos la letrita que ustedes ya se deben de estar aprendiendo. Listo. Terminamos con este ejercicio. Vamos con el que sigue, que me parece que ya es el último. No, todavía me queda un par de ejercicios. Vamos con el penúltimo. Es W es igual a N R T, que está multiplicando al logaritmo natural de V2 sobre V1. ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer es... bueno, me están pidiendo despejar la letra o la variable V2. Lo primero que tengo que hacer es quitar esto de aquí, después eliminar mi logaritmo y después eliminar esta V1. Vamos por pasos. W otra vez lo voy a hacer con colores. Entre N, R, T es igual a N, R, T, logaritmo natural de V2 sobre V1. Todo esto entre N, R, T. Esto entre esto me da 1, por lo tanto únicamente me queda el logaritmo de lo que está entre paréntesis. Cambio de lugar, esto para acá y esto para acá, ya para ir acomodando mi resultado desde ahorita. Y me queda el logaritmo natural de V2 sobre V1 es igual a W entre N por R por T. ¿Y cómo voy a quitar ese logaritmo natural? Simplemente voy a anotar lo siguiente. La letra E la voy a elevar a logaritmo natural de V2 sobre V1. Y ustedes ya saben que si agrego algo de un lado, lo tengo que agregar del otro. Entonces, E elevado a la W sobre N, R, T. ¿Ok? Y entonces de esta forma yo estoy eliminando mi logaritmo natural con mi letra E. Y me queda de este lado V2 sobre V1 es igual a la letra E, o mi número E, realmente es el número E, elevado a W sobre N por R por T. Y ya para terminar, esto de aquí me están pidiendo despejar V2. Entonces, esto de acá
lo voy a multiplicar, esto sí ya lo saben hacer, V1 sobre 1 y V1 sobre 1, y recordemos que esta E aquí abajo tiene el número 1. No se olviden que aquí no está multiplicando, por eso está un poquito más arriba. Ok, no está multiplicando, es el exponente de mi número E. También eso les encargo que ya lo vayan investigando para materias posteriores. Además es un número bastante interesante, ¿vale? Por eso es que no ahondo en su contenido, porque creo que requiere y merece su propio video. Este de aquí se va a eliminar con este de acá. ¿Por qué? Porque V1 entre V1 me da 1, por V2 me queda V2 es igual a V1 por E elevado a todo eso, me va a dar V1 por E elevado a todo eso. Ok, lo voy a poner un poco más arriba para que se entienda bien que es el exponente. Y ese sería ya mi resultado del despeje. Ok, como les digo, no se presionen si no entendieron esta última parte, pero si se dan cuenta, ya lo único que espero, ¿no? Si se dan cuenta, ya lo único que no entendieron es la parte del número E, del por qué se puso y por qué hice ese proceso, pero todo lo demás quedó entendido. Entonces ya aquí nos damos cuenta que pues sí vamos aprendiendo lo que son las matemáticas. Lo único que falta es que no entendemos todavía este proceso del número E. Ahora vamos con ahora sí el último ejercicio de este conjunto. Tenemos W es igual a N por R por T logaritmo natural de V2 sobre V1, y me están pidiendo despejar V2. Entonces lo que voy a hacer aquí es no, perdón, me están pidiendo despejar V1. Ahora es el caso contrario. Podríamos volver a repetir todo el proceso anterior, ¿ok? Pero podríamos copiar todo el proceso anterior, pero pues lo vamos a volver a hacer. Nos queda que primero lo que hicimos en el caso anterior, que fue, espero que se acuerden, todo esto sobre N, R, T, todo esto sobre N, R, T. Esto se va a eliminar porque eso entre lo mismo me da 1 por logaritmo natural de V2 sobre V1, me queda logaritmo natural de V2 sobre V1. Esto es igual a W sobre N por R por T. ¿De acuerdo? Y de aquí yo lo que hacía era elevar, ¿no? Todo. Elevar. O mejor dicho, agregarle la base E elevado a la logaritmo natural de V2 sobre V1. Esto es igual a E elevado a la W sobre NRT. Y quedábamos que estos dos se neutralizaban, por lo tanto me quedaba V2 sobre V1 es igual a E elevado a la W sobre NRT. Pero aquí me están pidiendo que quite la V1. Me están pidiendo despejar V1, entonces tengo que quitar V2.
¿Cómo lo quito? Recordemos los primeros ejercicios de los primeros videos que hicimos. Yo lo primero que tengo que hacer es pasarlo hacia arriba. ¿Cómo? Pues mandándolo hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Entonces V1 sobre 1. Esto me da que esto se va con este y ya me queda V2. V2 es igual a V1 que multiplica a E elevado a la W sobre N por R por T. Y ya para terminar, pues me están pidiendo V1. Aquí yo lo que tengo despejado es V2, que si nos damos cuenta es lo mismo que me salió en el ejercicio anterior. ¿Ok? Vamos a checarlo. V2 es igual a V1 por E elevado a todo eso. V2 es igual a V1 por E elevado a todo eso. Entonces nos quedó exactamente igual. Lo único que tenemos que hacer ahora es dividir esto de aquí y esto de acá entre la misma cantidad. Entre E elevado a W sobre NRT. E elevado a la W sobre NRT. Y me da como resultado V1 es igual a V2 sobre E elevado a la W sobre NRT. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Nuevamente ya vimos todos estos temas. El único tema en el que deberían de tener duda sería el de por qué rayos puse esa letra E. Pero como ya se los comenté, lo vamos a ver en el módulo 14. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí el video. Vamos a continuar con otros videos más acerca de despejes. Ahorita ya elevamos un poquito el nivel de dificultad. No hicimos casi ninguna operación de reducción de términos. En otros vamos a aumentar esos procedimientos para que vean que también se pueden reducir términos y hacer un poquito más de cosas al momento de estar despejando. Yo sé que es un poquito tedioso, ya se los he comentado, pero es necesario para que cuando pasemos a temas más avanzados, pues ya a ustedes se les haga demasiado sencillo. Si ustedes saben despejar, pues ya tienen la mitad de las matemáticas resueltas, ¿de acuerdo? Entonces, pues nos vemos en el siguiente video.